5. El sistema social. Literal A. Sistemas sociales que estatuyen sanciones. El comportamiento de un hombre puede encontrarse, aunque no es necesario que así suceda, en relación con otro hombre, o con varios, es decir, un hombre puede actuar de determinada manera frente a otro hombre. Un hombre puede también, por cierto, comportarse de determinada manera frente a otros objetos que no son hombres, animales, plantas y objetos inanimados. La relación en que el comportamiento de un hombre, frente a otro o varios hombres, se encuentra, puede ser una relación inmediata, o solo una relación mediata. El homicidio es una acción del homicida frente al muerto. Se trata de una relación inmediata de hombre a hombre. Quien destruye un objeto valioso, actúa en forma inmediata con respecto de una cosa, pero mediatamente con respecto de un hombre, o de varios, que se interesan en la cosa, y, particularmente, con aquellos que son sus propietarios. Un orden normativo que regula el comportamiento humano en cuanto está en relación inmediata o mediata con otros hombres, constituye un sistema social. La moral y el derecho son unos de esos sistemas sociales. La lógica tiene como objeto un orden normativo, pero carece de carácter social. Puesto que los actos intelectuales de los hombres, regidos por las normas de ese orden lógico, no se refieren a otros hombres, no se piensa, en relación a otro hombre, al modo como se actúa en relación con otro hombre. La conducta que un hombre exhibe frente a otro, o varios otros hombres, puede ser, para este segundo, u otros hombres, perjudicial o útil. Considerada desde un punto de vista psicológico-sociológico. Esa es la función de todo sistema social. Obtener un determinado comportamiento del hombre sujeto a ese orden. Provocar que el hombre se abstenga de ciertas conductas consideradas perjudiciales por cualquier razón, socialmente, es decir, para los otros hombres, y en cambio realice ciertas conductas consideradas como socialmente útiles. Esta función de motivación la cumplen las representaciones de las normas que ordenan, o prohíben, determinadas conductas humanas. Según sea el tipo y manera en que las conductas humanas sean exigidas o prohibidas, cabe distinguir diversos tipos. Se trata de tipos ideales, no de tipos empíricos. El sistema social puede requerir un determinado comportamiento humano sin enlazar al cumplimiento o incumplimiento de la orden consecuencia alguna. Pero también puede exigir determinada conducta humana y simultáneamente ligar a ese comportamiento la concesión de una ventaja, de un premio, o, a la conducta contraria, una desventaja, una pena, en el sentido más amplio del término. El principio según el cual determinado comportamiento humano tiene una respuesta consistente en una recompensa o una sanción, es el principio de la retribución. Premio y pena pueden comprenderse conjuntamente bajo el concepto de sanción. Pero corrientemente se designa solo a la pena, es decir, el mal ocasionado como consecuencia de determinada conducta a la privación de ciertos bienes como la vida, la libertad, el honor, valores económicos y no a las recompensas, como sanción. Por fin un sistema social, y tal es el caso en un orden jurídico, puede exigir una determinada conducta justamente en cuanto enlaza al comportamiento opuesto un perjuicio. A saber, la privación de los bienes arriba mencionados. Esto es, una pena en el sentido más amplio de la palabra. De suerte que, para ese sistema social, una determinada conducta solo puede ser considerada como requerida, y, en el caso de un orden jurídico, ello quiere decir, como jurídicamente ordenada, solo en la medida en que el comportamiento opuesto es condición de una sanción, en sentido estricto.
Cuando un sistema social, como el orden jurídico, obliga a una conducta en cuanto estatuye para el caso de la conducta opuesta una sanción, cabe describir la situación mediante una proposición que enuncia que, en caso de una determinada conducta, debe producirse una determinada sanción. Con ello ya queda dicho que la conducta que es condición de la sanción se encuentra prohibida, y su contraria es obligatoria. El ser debido de la sanción implica en sí mismo el estar prohibida la conducta que es su condición específica y el ser obligatoria la conducta opuesta. Corresponde prestar atención, en ello, que al mencionar que sea obligatoria, o el estar prohibida determinada conducta, no se aluda a esa conducta como deónticamente debida, sino al carácter debido de la consecuencia de esa conducta, es decir, de la sanción. La conducta obligatoria no es la conducta debida es la sanción. Que una conducta sea obligatoria significa que lo opuesto de esa conducta es condición de que la sanción sea debida. El cumplimiento de la sanción es obligatorio, es contenido de una obligación jurídica, cuando su omisión es convertida en condición de una sanción. Si tal cosa no sucede, solo puede valer como facultativa, pero no también como obligatoria. Como no puede tratarse en esto de un regreso infinito, la última sanción en esta secuencia solo puede estar autorizada, ser facultativa, pero no ser obligatoria. De ahí resulta que, dentro de semejante orden normativo, una y la misma conducta puede ser, en este sentido, obligatoria, y simultáneamente, prohibida, y que esta situación puede ser descrita sin contradicción lógica. Los dos enunciados, A, es debido, y A, no es debido, se excluyen recíprocamente. De las dos normas que mediante ellos son enunciadas, solo una puede ser válida. Ambas no pueden al mismo tiempo ser acatadas o aplicadas. Pero los dos enunciados siguientes, si A, se produce, entonces X, es debido, y, si se produce no A, entonces, X, es debido, no se excluyen recíprocamente, y, por ende, las dos normas que mediante ellos se formulan pueden tener validez al mismo tiempo. Bajo cierto orden jurídico puede darse una situación y efectivamente aparecen situaciones semejantes como lo veremos, en que tanto una determinada conducta humana, como simultáneamente la conducta contraria, tienen como consecuencia una sanción. Ambas normas, las dos normas que establecen el deber de sancionar, pueden tener validez paralelamente y ser de hecho aplicadas, puesto que no se contradicen, es decir, puesto que pueden ser formuladas sin contradicción lógica. Solo que en esas dos normas se expresan dos tendencias políticas entre sí contrapuestas, no por cierto, una contradicción lógica, pero sí un conflicto teleológico. Esta situación es posible, aunque sea políticamente insatisfactoria. De ahí que los órdenes jurídicos, por lo común, contengan disposiciones mediante las cuales una de las normas es nula, o puede ser anulada. En cuanto el mal que funciona como sanción, la pena en el sentido más amplio de la palabra, deba infligirse contra la voluntad del así afectado, y en caso de oposición, recurriendo a la fuerza física, tiene la sanción el carácter de un acto coactivo. El orden normativo que estatuye actos de coacción como sanción, es decir, como reacción contra determinada conducta humana, es un orden coactivo. Solo que actos coactivos pueden ser estatuidos y esto, como veremos, sucede en el orden jurídico, no solo como sanción, es decir, como reacción contra determinada conducta humana, sino también como reacción contra hechos socialmente indeseables, que no configuran una conducta humana determinada y que, por lo tanto, no pueden ser considerados como prohibidos.
Desde un punto de vista psicológico-sociológico, se dispone de premios o penas para hacer del deseo de gratificación, y del miedo al castigo, el motivo de la conducta socialmente deseada. Pero esa conducta puede, en realidad, ser provocada por otro motivo distinto del deseo por el premio estatuido por el orden. O del miedo por la pena estatuida por el orden. Conforme a su sentido inmanente. El orden puede estatuir sus sanciones sin tener en consideración los motivos que, fácticamente, en cada caso lleven a las conductas que condicionan. El sentido del ordenamiento queda formulado en el enunciado de que, de ser el caso que se produzca una determinada conducta sea cuales fueran los motivos que fácticamente la susciten, debe producirse una sanción, en el sentido amplio de premio o pena. Mas, un ordenamiento puede otorgar un premio a una conducta, solo cuando la misma no está motivada por el deseo de obtener el premio. Así, por ejemplo, cuando un orden moral honra a aquel que hace el bien por el bien mismo, y no por el honor. Dado que en lo que antecede también se ha hablado de la eficacia de un orden. Corresponde destacar aquí, que, en el sentido propio de la palabra, un orden que estatuye premios o penas solo es eficaz, cuando la conducta condicionante de la sanción, en el sentido amplio de premio o pena, es producida causalmente por el deseo del premio, y su contraria, por el temor a la pena. Pero se habla también de un orden eficaz, cuando el comportamiento humano corresponde, a grandes trazos y en términos generales, a ese orden, sin atender cuáles hayan sido los motivos que fueron su causa. El concepto de eficacia tiene aquí un significado normativo y no causal.